porque podemos estar un día más reunidos para escuchar su palabra, para poder orarle al Señor, para poder pedirle al Señor de sus misericordias, ¿verdad? Porque sus misericordias, si nosotros lo creemos, se renuevan cada mañana y esas misericordias hoy pueden ser renovadas para nosotros, ¿verdad? Amén. Es importante siempre que nosotros meditemos en la palabra del Señor. Es importante que no solamente vengamos a escuchar la palabra como una liturgia o como un rito, sino que le pidamos a Dios que nos ayude, que el Espíritu Santo esté con nosotros, y la verdad que Dios puede manifestarse en nuestros corazones si nosotros abrimos el corazón para que Él obre en nuestras vidas. Amén. Amado Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por las alabanzas que podemos entonarte, Señor, con el corazón. Gracias, Padre, por la promesa de dejarnos tu Santo Espíritu, Señor, y saber que no estamos huérfanos, que no estamos solos, Señor. Gracias por esa obra de Jesucristo en la cruz, Señor, por medio de la cual nosotros podemos tener acceso, Señor, a tu presencia, a tu trono de gracia, Señor. Por favor, ayúdanos en esta mañana, Señor. Dame de tu Espíritu Santo a mí, Dios, aún más, Dios. Bendice las palabras que salgan de mi boca hoy, Señor, que yo no hable de mi propia cuenta, Señor, sino que todo sea para glorificarte, para edificar a tu iglesia y para que el pecador pueda conocerte, Señor. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Amén. Bueno, entonces hemos culminado el ciclo de las enseñanzas acerca de las bienaventuranzas de Mateo 5. El hermano Daniel, pues el domingo pasado nos compartió la última de las bienaventuranzas, y el día de hoy pues vamos a continuar con algún tema que pueda estar relacionado en realidad, ¿verdad? Y ese bienaventurados o macarios en el griego, esa bienaventuranza es una grande bendición para todas las personas que logran alcanzar esa intimidad, esa comunión con Dios. Y hoy vamos a dar continuidad más o menos a esta idea que nosotros tenemos, ¿verdad? Si analizamos cuál es la metanarrativa de toda la Biblia, ¿cuál es esa idea de toda la Biblia? ¿Cuál es esa temática de toda la Biblia? Yo quiero que usted sepa algo. Si nosotros pensamos en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, ¿qué hizo Dios? Dios creó al hombre y a la mujer, y Dios los puso en un huerto, en un lugar, y tenía un propósito. ¿Cuál? Dios estar en comunión con el hombre. Amén. A causa del pecado, la desobediencia de los primeros padres, Adán y Eva, entonces sucedió lo que nosotros hoy en día conocemos, ¿verdad? Toda la maldición que eso trajo a la raza humana. Pero luego nosotros encontramos cómo Dios instituye el tabernáculo en su pueblo de Israel. ¿Y cuál es el propósito del tabernáculo? El propósito del tabernáculo es que Dios pueda morar o habitar entre medio del pueblo de Israel. Amén. Pero luego Dios instituye el templo. ¿Y para qué instituye el templo? El objetivo de Dios instituir ese templo es ¿con cuál propósito? De Dios morar o habitar con su pueblo a través de ese templo. Pero ese templo era una figura o una prefiguración de algo que estaba apuntando más adelante. Luego de eso vemos a Dios morando con nosotros a través de ¿quién? Emmanuel, Dios con nosotros, a través de la persona del Hijo Jesucristo. Ahí nosotros podemos ver la mayor de las manifestaciones en cómo Dios mora o habita entre medio de nosotros los hombres. Pero luego que Cristo muere y resucita, ¿cuál es la promesa que el Señor Jesucristo les da a sus discípulos? Dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no les enviaría al Espíritu Santo, al Paráclito, al Consolador. Y entonces Dios envió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ahora Dios more en el corazón del creyente. Amén. Pero ahí no termina. Dios está queriendo habitar con el ser humano. Pero cuando
todas estas cosas sean hechas nuevas. Recuerdan que el apóstol le preguntó al Señor, Señor, ¿cuándo vas a restaurar todas las cosas? Esa es la promesa y la esperanza que Israel ha estado teniendo. Y esa es la promesa y la esperanza que nosotros los cristianos, los creyentes, tenemos también. El día de la restauración de todas las cosas, ¿cuándo se va a cumplir? Cuando venga el Señor Jesucristo, cuando Él gobierne con gran gloria, cuando Él demuestre que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, cuando ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, cuando Él derrote a todos sus enemigos, cuando la simiente de la serpiente sea finalmente derrotada por la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús. Amén. En aquel día, dice el libro de Apocalipsis, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vendrá, ¿qué cosa? La nueva Jerusalén. Y esta nueva Jerusalén es la ciudad celestial. ¿Recuerdan el canto que nosotros estuvimos cantando? El primero y el segundo canto. Allá no va a haber más necesidad de sol. No vamos a necesitar la luz del sol ni el calor del sol. ¿Por qué razón? Porque Dios mismo, el Cordero de Dios, va a habitar. Él va a tener su presencia entre medio de ¿quién? De ese pueblo redimido por siempre y para siempre. Amén. Toda esa narrativa tenemos que tenerla en mente nosotros si vamos a querer adorar a este Dios verdadero. ¿Qué es lo que estamos viendo en toda esta narración de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis? A Dios queriendo habitar con su pueblo. Ese es el propósito, no es una religión. No es que ahora queremos inventar una nueva religión, un sistema nuevo de doctrinas. No es eso. Quiere decir de que Dios quiere morar con nosotros. Dios quiere hacerse de un pueblo para que nosotros habitemos con Él y Él con nosotros, teniendo una comunión por siempre y para siempre. El tema de hoy es: Dios habita con el pobre y humilde de espíritu. El título para la enseñanza de hoy es: Dios habita con el pobre y humilde de espíritu. Y el texto que vamos a estudiar y meditar el día de hoy está en Isaías, en el último capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2, la segunda parte del texto dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ustedes se acuerdan cuando el profeta Samuel fue a ungir a David. Dios había ya desechado a Saúl por su desobediencia, al rey Saúl. Dios ya había desechado al rey Saúl por su desobediencia. Y entonces viene Dios y le dice a Samuel el profeta: ve y unge a aquel que yo he elegido en lugar de Saúl. Y entonces Dios le dio una indicación muy clara al profeta Samuel y le dice: ve a tal lugar, a Belén, y ahí va a estar Isaí, y de él, de sus hijos, vas a tomar uno de sus hijos a quien yo he elegido. Y entonces, luego de eso, el profeta fue obedeciendo al Señor, fue a ofrecer un sacrificio y le dijo, hablando con Isaí, le dice: tráeme a tus hijos, porque Dios ha escogido a uno entre medio de ellos para ser el rey de Israel, para ungirlo. Y entonces le trajo al primero, y el primero era grande, era de buen semblante y de gran tamaño. Entonces Samuel dice lo siguiente, él dice: yo creo que este es a quien Dios ha escogido. Y Dios le hizo una respuesta. Dios le dice a Samuel: Jehová respondió: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice Dios. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, el Señor, mira ¿qué cosa? El corazón.
Y después de eso le trajo a otro hijo, y después de eso le trajo a 2 hijos más, y pasaron los 7 hijos, y Dios no había escogido a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo el corazón. Al final el Señor le dijo a Samuel que tenía que mandar a traer al último, que este era David el menor, y lo mandó a traer, y Dios dijo claramente que a David había escogido, pero no lo hizo de una forma arbitraria, sino porque se cumple esto, que Dios mira el corazón, mientras los hombres miran lo que está delante de sus ojos. Queremos que usted esté muy claro con respecto a esta enseñanza. Nosotros podemos estar acostumbrados a ver la apariencia externa en la religión. Nosotros podemos creer de que el buen cristiano es aquel que va todos los días al culto o a la iglesia, aquel cristiano que pasa orando, aquel cristiano que tiene la Biblia, aquel cristiano que ya se bautizó, aquel cristiano que predica, aquel cristiano que hace muchas obras de misericordia o obras piadosas. Nosotros estamos acostumbrados a ver la apariencia externa y puede ser que nosotros digamos, esta persona es muy piadosa. Sin embargo, debemos de saber una cosa: Dios mira el corazón de los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor Jesucristo vino a su pueblo de Israel, teníamos nosotros a los escribas, y teníamos a los fariseos, y teníamos a los sacerdotes, y teníamos un templo, y teníamos un sistema sacrificial, y teníamos a los levitas, y estaba un sistema de religión externa. Pero cuando vino Cristo, Él mira los corazones. ¿Y saben qué es lo que el Señor Jesucristo dijo? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué terrible cuando Dios mira el corazón de las personas que profesan la religión cristiana. Qué terrible es que Dios diga de ustedes: estas personas vienen y profesan ser cristianos y profesan honrarme con sus labios o con su actitud externa. Sin embargo, yo que conozco sus corazones sé que ellos están lejos de mí. Qué terrible juicio sería que Dios dijera eso de alguno de nosotros. Dios lo que pesa es la sinceridad de nuestros corazones. Y ahí es donde nosotros vamos a caer en el contexto. Si nosotros leemos en Isaías 66, en el versículo 1, para que veamos el contexto, dice la Escritura: Jehová dijo así, Isaías 66, 1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? El problema está en que los judíos o los israelitas en este tiempo estaban idolatrando el templo. Y ellos creían de que Dios solamente habitaba en el templo. Y este Dios vino y les dijo: ¿cómo se les ocurre que yo, el creador de los cielos y de la tierra, voy a limitar mi morada en un templo construido por manos de hombres? Y al final, esta es la respuesta que da el Señor: el cielo es mi trono. Oigan eso: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde va a estar la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? La pregunta es: ¿dónde ha de morar Dios? ¿Dónde ha de habitar Dios? Como les dije al principio, ese templo es una prefiguración de lo que Dios quería hacer cuando derramara el Espíritu Santo. Ahora nosotros podemos ser templos del Dios viviente. Amén. La Escritura lo dice muy claro en 2 ocasiones: vosotros sois templos del Dios vivo. Y esto es por medio del Espíritu Santo. Nosotros podemos ser ese templo, la morada de Dios en nosotros. Sin embargo, esta enseñanza del día de hoy nos va a dar las características de aquellas personas en quienes Dios habita.
Hay características y desde entrada les voy a decir la profesión de labios, la confesión de fe, los catecismos que nosotros podamos entender. Eso no es un parámetro que Dios considera para morar en el corazón. Porque nosotros podemos tener intelectualmente mucho conocimiento doctrinal y de sana doctrina, de ortodoxia, pero si nuestra vida no es de acuerdo a lo que la sana doctrina de nuestra mente nos conduce, entonces de nada sirve. Y se cumple lo que el Señor dice: ellos de labios me honran, con su mente en realidad entienden la doctrina cristiana. Sin embargo, yo que peso los corazones de ellos, sé que su corazón está lejos de mí. Y en el versículo 2, ahí mismo en Isaías 66, versículo 2, el Señor da la razón y dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. La razón por la que Dios ya no se limita, nunca se ha limitado a morar solamente en un templo, es porque Dios creó absolutamente todas las cosas. El cielo, cuando usted se sale, cuando usted en la noche ve un cielo despejado, sin nubes, y cuando usted observe los millares y millares de estrellas, y cuando usted diga: oye, vaya, esto es infinito, sepa que Dios creó el infinito. Y sepa que Dios mora en el infinito, pero que también Dios mora en el corazón del creyente. Y eso es lo que usted debe comprender acerca del propósito que Dios tiene. Dios tiene un plan para nosotros. El plan que Dios tiene es habitar en nuestros corazones. Y que cuando los cielos sean nuevos y la tierra sea nueva, cuando todo sea restaurado, que cada uno de nosotros estemos en esa nueva ciudad, la nueva Jerusalén, y que ahí nosotros habitemos y que Dios esté entre medio de nosotros. Amén. Ese es el gran propósito. Ese es el objetivo por el cual usted está sentadito aquí. Ese es el objetivo por el cual escuchan estas enseñanzas. El objetivo es que todos nosotros seamos como peregrinos en esta tierra y que todos nosotros caminemos juntos en el camino del Señor hasta que lleguemos a la ciudad celestial. Vamos a dividir la enseñanza solo en 2 puntos porque el texto así nos dicta. El primer punto va a ser el carácter de las personas o el carácter espiritual de las personas con quien Dios habita. Y el segundo punto va a ser la promesa que Dios nos ha dado, que Dios habitará con ellos, con estas personas que cumplen este carácter. Vamos a ir al primer punto. El carácter espiritual de las personas con quien Dios habita. Oigan bien eso. El texto nos está diciendo, en Isaías 66:2 dice: pero miraré, dice el Señor, a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer. ¿Cómo es el carácter? Que es pobre y humilde de espíritu. Y tercero, y que tiembla a mi palabra. El carácter de la persona con quien Dios habita es una persona que tiene pobreza espiritual, que tiene humildad de espíritu y que tiene un temor reverente a la palabra de Dios. Y vamos a ver. La primera característica de estas personas es la pobreza espiritual. Pobreza espiritual. En el original hebreo, la pobreza quiere decir aní. Y aní quiere decir una persona que está afligida, que está fatigada, que está necesitada. Una persona mansa y una persona oprimida. Eso quiere decir pobreza. Un afligido, un fatigado, un necesitado. Una persona que está afligida. Esa es una persona que tiene una pobreza espiritual. De forma general, pobreza es una destitución de las cosas necesarias para la subsistencia. Oigan, ¿qué es pobreza? La pobreza es cuando una persona está destituida de las cosas que son absolutamente requeridas y necesarias para que pueda subsistir. El pobre tiene falta de las cosas necesarias para la vida. Tiene falta de comida, tiene falta de bebida, tiene falta de vivienda, tiene falta aún de vestimenta. Las cosas básicas y elementales para sobrevivir. Una persona pobre tiene
carencia de ellas. Imaginémonos nosotros, podemos imaginarnos, si nos vamos largo, vamos al África, y nosotros hemos visto algunos videos en la televisión o en el YouTube acerca de esa gran pobreza, y cuando nos presentan esos videos que recaudan fondos para ayudarles, ¿qué es lo que presentan? Varios niños con una característica física de desnutrición, ¿cierto? Niños que solamente tienen un chorcito y que andan descalzos y que están sucios y que posiblemente las moscas están alrededor de ellos. Niños que se les observan las costillitas, el esternón. Esos niños que sus rodillas, que sus piernas están tan flaquitas y sus brazos tan flaquitos que no se les ve carne en ellos. Y ahí nosotros podemos ver cuando los misioneros o las personas le llevan un vaso de agua o un bocado de pan. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos inmediatamente lo agarran y comienzan a devorárselo porque tienen mucha hambre. Esa puede ser una característica o una ilusión que podemos tener acerca de la pobreza física. Ellos son pobres porque ellos necesitan el alimento, ellos necesitan bebida, ellos necesitan comida, ellos necesitan vestido, ellos necesitan vivienda. Pero no es de la pobreza física de la cual vamos a hablar hoy, porque la pobreza física es una cosa, pero también la pobreza espiritual, porque pueden haber personas que son pobres físicamente, pero son soberbios en sus corazones. ¿Amén? Es algo que nosotros podemos saber, porque hay personas que son muy pobres y tienen necesidad, y cuando se les extiende la mano para ayudarles, la rechazan diciendo, no tengo necesidad de esto. Entonces hay soberbia en el corazón, aunque haya pobreza física, pero Dios va a mirar, dice la Escritura, al que es pobre. Esta es la primera característica. Dios va a mirar, Dios va a habitar con una persona que es pobre espiritualmente. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús nos habló acerca del rico y el Lázaro? ¿Cómo estaba Lázaro? El rico estaba en su palacio y comía mucho, y las migajas caían y los perritos se comían las migajas que caían en la mesa. ¿Y dónde estaba Lázaro? Lázaro, el mendigo, estaba allá afuera y él estaba pidiendo, él extendía la mano para que le dieran alimento, para que le dieran sustento, para que le dieran comida. Él tenía llagas y los perros lameaban sus llagas, porque él no tenía ni siquiera una casa donde estar. Eso denota una pobreza, una persona pobre. Pero la pobreza espiritual se traduce de esta manera. Es una persona que está destituida de toda bendición espiritual, sin la cual no puede subsistir espiritualmente. Un pobre espiritual es una persona que está destituida de toda bendición espiritual. ¿Y quién es el que nos da la bendición espiritual sino el Padre de las luces? Amén. Dios es el único que tiene las riquezas para poder suplir la necesidad de una persona pobre. Entonces, un pobre es aquel que tiene necesidad. Alguien decía que nosotros deberíamos de ser mendigos espirituales. ¿Por qué razón? Porque hoy nosotros tuvimos que haber tenido esa necesidad, esa pobreza de espíritu. ¿Qué quiere decir? Una persona pobre de espíritu es aquella que se levanta en la mañana y le extiende la mano a Dios y le dice, Señor, tengo hambre, tengo sed, dame de beber y dame de comer. Señor, me siento desnudo, me siento desnuda, dame por favor de tus vestiduras y de tus justicias. Pero no me refiero al agua física ni al pan físico, me refiero a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. Pero aquel que está saciado se levanta de su cama, se levanta a hacer sus quehaceres, come, bebe y hace sus quehaceres y no se acuerda de Dios. Y ni siquiera le agradece al Señor, gracias por este pan, gracias por este abrigo, gracias por este techo, gracias porque no me dio frío, porque tenía una colcha y una cobija con que cobijarme. Pero el pobre se levanta solicitándole a Dios, Señor, ayúdame por favor, te necesito en esta mañana, te necesito en este día, no puedo hacer nada sin ti. Y ahí se cumple aquello que dice la Escritura, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa persona sabe que no puede hacer absolutamente nada apartado de Cristo Jesús. Esta persona tiene una convicción de su necesidad espiritual. Miren,
Todos nosotros en nuestro estado natural, dice la Escritura que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La persona en su estado no regenerado, en su estado natural, dice la Escritura que no puede discernir lo que es la Escritura o el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque la Escritura responde y dice, porque éstas se disciernen espiritualmente. El Salmo 51:5 dice la Escritura, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Una persona humilde, una persona pobre, sabe que ha pecado contra Dios, sabe que en su estado natural esa persona es pecaminosa, sabe que es depravado, naturalmente hablando. Desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, esa persona sabe que solo ha hecho lo malo delante de Dios. Y entonces cuando se acerca a Dios, se siente pobre por causa de su pecado. Y en Romanos 3:23, la Escritura nos dice que por cuanto todos pecaron y están, oigan, destituidos de la gloria de Dios. Esa es la pobreza. Tiene que entender esta persona de su necesidad espiritual, que por culpa de su pecado, esta persona está destituida de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Ese es un pobre. Un pobre en realidad sabe que por culpa de su pecado está destituido de esa gracia de Dios. Pero aquel que no es pobre, entonces esa persona dice, yo estoy saciado. Yo no necesito de esa gracia. Yo sé que yo he pecado, pero yo en realidad no estoy destituido de su gloria. Y esa persona anda en sus pecados y dice, yo no estoy destituido porque yo tengo mi alimento. Sin embargo, Satanás puede engañar la mente de las personas y la persona puede creerse ser algo cuando en realidad no es nada. Pero el pobre reconoce su pecado. El pobre sabe que ha pecado contra un Dios santo, y al pecar contra un Dios santo sabe que está destituido de toda su gracia y su gloria, y lo único que este pobre hace es, ¿qué cosa? Clamarle al Señor por misericordia. Amén. Pero la pobreza espiritual también, esta persona tiene una disposición en su corazón de humildad. Es humilde la persona. ¿Sabe lo que dice la Escritura en Santiago 4:6? Que el Señor da mayor gracia, pero que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una persona que es pobre espiritualmente sabe que no puede ser altiva, que no puede ser soberbia delante de Dios. No puede acercarse con un corazón altivo diciendo, yo no tengo necesidad de nada porque yo estoy saciado. Yo ya tengo conocimiento, yo ya estudié teología, yo ya tengo esta maestría, yo soy un doctor en tal cosa, yo soy un abogado, y comienza a sacar todos sus atributos, todas sus obras. Sin embargo, el que es pobre de espíritu tiene una disposición humilde en su corazón y dice, ciertamente yo merezco la muerte. ¿Sabe cómo se siente? La persona sabe que no hay nada bueno en él. Cuando una persona realmente es pobre espiritual, sabe de que no hay nada bueno en él. En mí no mora el bien. El publicano, ¿qué hacía el publicano? El publicano sencillamente ni siquiera podía levantar sus ojos cuando oraba al Señor. Ni siquiera se fue al frente en el templo, se quedó en la parte de atrás, afuera. ¿Saben por qué? Porque él dice, yo no soy digno ni siquiera de levantar mis ojos al cielo, porque en el cielo está ese gran Dios santo y temible, y yo he pecado contra ese Dios tan santo. El publicano es el ejemplo de una persona que tiene pobreza espiritual. Pero ¿qué más? La pobreza espiritual lleva a la persona a despojarse de sí mismo y a suplicar a Dios por misericordia. Cuando una persona está llena de sí mismo, tiene algo que se llama justicia propia. ¿Qué es la justicia propia? Lo que hacía el fariseo en esa enseñanza que nos da el Señor Jesucristo con el fariseo y el publicano. El fariseo estaba lleno de sí mismo, tenía justicia propia. Y la justicia propia quiere decir que él tenía buenas obras para sacarlas delante de Dios. ¿Se acuerdan de la oración que hizo el fariseo?
¿Qué dice? Yo no soy como los demás pecadores, como aquel publicano que está allá. Yo diezmo, Señor. Yo ofrendo, Señor. Es más, yo ayuno 2 veces al día, Señor. Yo hago largas oraciones. Yo soy buena persona. Yo no soy tan malo como todos los demás. ¿Se imagina usted teniendo esa oración delante del Señor y diciéndole, Dios, es que lo que pasa es que a mí ellos me dicen de que yo tengo que humillarme, pero yo ya estoy humillado. Señor, yo no soy tan malo como aquel que está en drogas. Yo no soy tan malo como aquel que es borracho. Señor, yo no soy tan malo como aquellos que ponen en la televisión que han asesinado a muchas personas. Y entonces no se creen tan malos porque tienen justicia propia. Pero el pobre espiritualmente se despoja. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Saben que todo lo que han hecho desprovisto de la fe salvífica en Cristo Jesús no les va a servir para absolutamente nada delante de un Dios santo. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Primero se despoja de todas sus obras. Uno se despoja de todas las obras. Es que, Señor, yo he sido cristiano desde hace 20 años. Es que, Señor, yo te acepté hace 10 años. Es que, Señor, yo predico. Es que, Señor, yo hago esto. La persona no viene a Dios sacándole esas buenas obras, sino que le dice, Señor, yo te acepté hace 10 años, pero cuando te acepté lo hice con mis labios, porque en realidad yo no me arrepentí de corazón y no nací de nuevo, Señor. Señor, yo soy pastor de mi iglesia de hace 5 años, pero durante estos 5 años yo he andado en fornicaciones, en adulterios, yo he robado a la iglesia, yo he andado en mentiras, Señor. Yo no soy nada. Ellos me llaman pastor, pero yo soy un miserable, un desventurado, un pobre, un ciego y un desnudo. Eso sería el carácter de una persona pobre espiritualmente. Pero aquel que está enriquecido en sí mismo tiene de qué gloriarse y le dice, yo soy pastor, Señor, y yo fui al seminario bautista, Señor, y yo tengo una maestría en teología, Señor, y yo cuando predico muchos aceptan a Cristo. Y entonces esas personas son soberbias delante de Dios, no se han despojado de sí mismas y nunca van a buscar a Dios con un espíritu contrito. Pero ¿qué hizo el publicano? El publicano dijo, oh Señor, sé propicio a mí, un pecador. Cuando él nombra esa palabra, sé propicio, le está diciendo, oh Señor, perdona mis pecados a través del sacrificio de Cristo Jesús, porque Cristo es nuestra propiciación. Amén. Cristo Jesús para el pobre espiritual es su comida. Cristo Jesús es su bebida, Cristo Jesús es su vestido y Cristo Jesús es su protección para todo. Eso es un pobre espiritual. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Pero miraré a aquel que es pobre. Recuerde esto. Imagínese aquel niño en África y esa pobreza física, tradúzcala o trasládela a la pobreza espiritual. Siéntase usted una persona necesitada delante de Dios. Siéntase pobre, despojado y dígale, Señor, yo no tengo ni dónde caer muerto espiritualmente hablando. Señor, si hoy yo mismo me muero, ¿sabe cuál va a ser mi tumba? El Seol. ¿Por qué? Porque el infierno me espera, Señor. Esa va a ser mi cama por la eternidad. Esa va a ser mi tumba por la eternidad. Señor, por favor, sé propicio a mí, perdona mis pecados, porque soy un pecador. Ten misericordia de mí, hijo de David. Y lo hace como Bartimeo el ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Pero el texto también nos dice acerca de la segunda característica. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. La segunda característica de aquella persona con quien Dios ha de habitar es la humildad de corazón. Humildad de corazón. ¿Y qué quiere decir humildad de espíritu? Por espíritu nosotros entendemos aquí el alma del ser humano. Por espíritu aquí entendemos el hombre interior. El hombre en todo su ser, el hombre en su mente, en su entendimiento, en sus sentimientos, en su corazón y en su conducta. Todo el ser entendemos por esto.
Humildad de corazón es aquella humildad que comienza desde lo profundo del corazón, pero que se manifiesta con los actos que nosotros hacemos. Amén. Humilde. La palabra en hebreo es naqué y quiere decir contrito, herido, abatido, lisiado, quebrantado. Vean que parecen dos palabras que son iguales, pero son muy diferentes. Pobreza quiere decir estás destituido de toda bendición espiritual. No tenés nada. No tenés nada. Pero esta humildad de corazón quiere decir que la persona está contrita. En otra traducción dice, aquel que es pobre y contrito de espíritu, está contrito, está quebrantado en su corazón, está abatido en su corazón, está lisiado en su corazón. Es aquella persona necesitada en realidad. Un pobre puede ser pobre y no sentir su necesidad, pero el pobre que es humilde está quebrantado y dice, ay, tengo necesidad, sí tengo necesidad. Voy a decirle a tal persona, por favor, ayúdame. Eso quiere decir humilde. La definición de humildad es aquellas personas que dejan el orgullo, que dejan la altivez, que se humillan profundamente delante de Dios. Aquellos que reconocen y confiesan que son polvo y ceniza. Aquellos que reconocen que no merecen ningún favor de parte de Dios. Aquellos que con dolor a causa de su pecado ruegan al Señor por misericordia. Esta es una persona humilde de corazón. Aquella persona que se humilla profundamente delante de Dios y que dice, Señor, soy polvo. No soy nada, Señor. Te necesito. Estas personas tienen una percepción clara acerca de su pecado. Ellos ven la ley de Dios y cuando la ley de Dios le dice la paga del pecado es muerte, ellos ven esa ley y dicen yo estoy muerto. Porque ellos perciben correctamente lo que es el pecado. Ellos perciben lo que es la carga del pecado, lo que es la culpa del pecado, lo que es el juicio del pecado, lo que es la condenación del pecado. Una persona humilde, en realidad cuando se le dice que después de aquel día, en el día del juicio, si no está inscrito en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y si la persona escucha eso, pero no hace absolutamente nada en su vida para procurar ser encontrado en el libro de la vida, esa es una persona soberbia, una persona altiva que no tiene humildad de corazón. Zacarías 7:11 nos dice acerca de una persona que tiene un corazón endurecido. Zacarías 7:11 y 12 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Lo contrario de la humildad aquí está. Es una persona que no quiere escuchar la verdad de Dios y que prefiere volverle la espalda a Dios para hacer su voluntad y que prefiere tapar sus oídos para no oír lo que Dios demanda de su vida. Y luego dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba. ¿Por quién? Por su espíritu. ¿Por medio de quién? De los profetas primero. Por tanto, vino gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahí está la consecuencia. Una persona que no es humilde, lo contrario de humildad es esta, que tiene un corazón endurecido. Y la ilustración está aquí perfecta, un corazón como diamante. ¿Y cómo es el diamante? Durísimo. Quiera cortar usted el diamante con hierro, con acero, no va a poder hacerlo. El diamante tiene que cortarlo con diamante. Es muy duro penetrar el diamante. Y así Dios quiere martillar el corazón de las personas, pero las personas se endurece tanto que tapan sus oídos, que le dan la espalda a Dios, que prefieren endurecer su corazón antes de hacerle caso. Miren Jeremías 23:29. Nos dice que la persona que es humilde de corazón es quebrantada. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra.
Oigan, si usted viene y escucha la palabra y su corazón no es quebrantado, no estoy diciendo que usted saque lágrimas, que usted se quebrante y que ahorita mismo usted se arrodille y se postre delante de todos nosotros. No quiere decir eso. Porque muchas personas han llorado delante de las congregaciones, pero luego siguen con una vida sin ejercer ningún cambio. Lo que Dios pesa es el corazón, eso lo leímos al principio. Pero la palabra de Dios es como fuego. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué hace el fuego? El fuego derrite, el fuego consume. ¿Y qué hace el martillo con la piedra? La quiebra. Pero si sus corazones son de diamantes, el martillo no va a poder quebrantar el corazón de diamante. El corazón endurecido, la palabra sí lo puede quebrantar, pero usted tiene que escuchar de que Dios va a habitar con aquella persona que tiene un corazón humilde, un corazón quebrantado. Pero si usted escucha la palabra y dice, esto no es para mí, esto es para el vecino. Si usted escucha la palabra y Dios lo confronta y usted dice, no quiero hacerle caso a esto, yo quiero hacer todo excepto esto, entonces usted está endurecido y su corazón es de diamante. Pero si usted viene y usted se humilla delante de Dios y confiesa sus faltas, confiesa sus pecados delante de Él y se arrepiente de todo corazón y se resuelve a no volver a practicar su pecado y a vivir en santidad delante de Dios, entonces ahí sí hay un corazón humilde. Y este es el corazón que Dios quiere para habitar en ese corazón. ¿Amén? ¿Saben por qué? Porque la Escritura es clara y dice que la palabra santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Eso dice la Escritura. Entonces, ¿cómo Dios podrá santificar nuestras vidas si tenemos un corazón endurecido? No puede. Porque para que nosotros seamos conformados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que ser transformados por medio de la palabra de Dios. Y a medida que Dios nos moldea, nos transforma y nos santifica con su palabra, entonces nuestra vida es moldeada a la imagen y al carácter de Dios. Amén. Y esto por el Espíritu Santo. Entonces, una persona de humildad, de corazón, tiene un profundo dolor en el corazón por causa del pecado. Tiene un profundo dolor en su corazón por causa del pecado. Y miren Salmos 38, 1 y 2. Dice el salmista, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Miren la característica de un corazón humilde. Él reconoce que ha pecado contra Dios. Y cuando reconoce que ha pecado contra Dios, entonces él sabe cuál es la consecuencia. Y le dice, Señor, no me reprendas en tu furor porque me vas a destruir. No me castigues en tu ira porque me vas a destruir. Porque tus saetas han caído sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Y luego Pablo en 2 Corintios 7:10 nos describe cómo es ese corazón. Cómo tiene un profundo dolor por causa de este pecado. No solamente se aterra de que Dios está irado contra él por culpa de su pecado, sino que es contrito y es convencido por el Espíritu Santo y se humilla delante de Dios y dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de este arrepentimiento no hay que arrepentirse. ¿Saben por qué? Porque esta persona al arrepentirse se salva. ¿De qué se salva? De las saetas que caen sobre él, del furor que tiene Dios y del castigo de la ira de Dios. Se salva de la ira del Dios vivo. ¿Saben a través de quién se salva la persona? A través de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús recibió el castigo por nuestra paz. Él recibió la ira de Dios, Él recibió el furor de Dios, las saetas de Dios cayeron sobre Él. Y Él en la cruz dio su vida en expiación, tomando el lugar del pecador, para que nosotros, los pecadores, en arrepentimiento, con un corazón humilde, humillado delante de Dios, nos arrepintamos. Y eso nos va a llevar a un arrepentimiento que nos lleva ¿para qué? Para salvación. Amén. Solo en Cristo Jesús
La persona sabe que ha deshonrado a Dios y a un Dios santo, por lo tanto tiene dolor por haberlo deshonrado. Y finalmente un corazón humilde confiesa y renuncia a sus pecados. Esta persona es como Job, diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es lo que hace una persona que tiene un corazón humilde. Esta persona en realidad busca el camino de la salvación y ruega al Señor misericordia. Ahora, si usted nunca se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados, si usted no dice esta expresión o esta oración que está haciendo Job en el capítulo 42:6, que dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero antes, ¿qué dice Job? De oídas te había oído. Usted ha podido profesar el cristianismo, usted ha escuchado las doctrinas bíblicas de la salvación, pero escuchar una cosa puede ser solamente oír y ser un oidor olvidadizo. Usted puede haber visto milagros que Dios ha obrado en su vida. Usted puede haber visto familiares que se han convertido a Dios. Usted puede haber visto familiares que vienen de las drogas y ahora son rehabilitados. Enfermos que han tenido cáncer y ahora han sido sanados. Y usted puede decir: yo he visto con mis ojos los milagros de Dios. Pero Job dice: pero me aborrezco, porque yo había oído tu evangelio y yo había profesado con mi lengua haberte creído y yo había visto tus milagros, pero ahora reconozco mi pecaminosidad. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Si usted no se ha arrepentido de esta manera, entonces usted no tiene esa característica para que Dios habite en su corazón. Pero Dios, dice la Escritura, mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Pero ¿qué más? La tercera característica es: y que tiembla a mis palabras. La tercera característica de una persona, o característica espiritual para que una persona pueda ser el lugar de la habitación de Dios, es un temor reverente a la palabra de Dios. Un temor reverente a la palabra de Dios. Dice: y que tiembla a mi palabra. Hay un falso temor a Dios, y eso se le llama un temor servil a Dios. Saulo tuvo un falso temor de Dios. En cierta ocasión, Saúl confesó lo siguiente: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Saúl, mientras perseguía a David, y David, que perdonó su vida teniéndola en sus manos, Saúl se supone que se arrepintió. Se supone que él tuvo reverencia a la palabra de Dios, pero fue una mentira. Porque ¿qué pasó después de esto? Continuó persiguiendo a David hasta que procuró matarlo, aunque no pudo. Pero entonces Saúl tuvo un falso arrepentimiento y tuvo temor, pero un temor servil. Miren a Belsasar. En Daniel leemos nosotros la historia de este rey Belsasar. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Cuando él vio la mano de Dios escribiendo en la pared y sabía que este era el Dios vivo quien estaba escribiendo en la pared, este hombre palideció, este hombre tembló, este hombre temió. Pero ese temor no fue un temor reverente a la palabra de Dios, simplemente fue un miedo servil. Le dio miedo al ver la manifestación poderosa de Dios. ¿Quieren que les diga algo? Hace poco acabo de terminar de leer toda la Biblia nuevamente y terminamos con Apocalipsis. Cada vez que llevo Apocalipsis,
Y yo me doy cuenta de los juicios que vienen a esta tierra. Y son juicios, pero juicios terribles que nunca en la historia del ser humano se han encontrado en esta tierra. Yo digo, es necesario que las personas en realidad tomen en serio el Evangelio. Es necesario que las personas se pongan a cuentas con Dios. Cuando estén esos juicios, las personas van a querer que los montes caigan sobre ellos y las personas van a querer morir. ¿Y saben qué dice la Escritura? La muerte va a huir de ellos. Porque ¿quién tiene en sus manos la vida y la muerte? Dios. Y Dios los va a castigar en su furor. Y entonces esas personas van a temblar de terror cuando vean los grandes juicios de Dios. Pero ese terror que tengan ellos no les va a servir para arrepentirse, porque escrito está, y no se arrepintieron para creer en Jesucristo. Por más de que las personas vean los grandes juicios de Dios, si no tienen un temor reverente por la palabra de Dios, estas personas no van a tener un corazón para Dios y Dios no va a habitar en ellos. Es importante que meditemos en ellos. Ustedes recuerdan lo que dice Santiago en su argumento acerca de la verdadera fe que salva. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Bueno, también los demonios creen. ¿Y qué más? Y tiemblan. Ellos temen a Dios, pero el temor de ellos no los va a llevar a la salvación. Ellos tiemblan. Y las personas que escuchan el Evangelio de Dios y las personas que escuchan las amenazas, las advertencias que Dios tiene en juicio en contra de sus enemigos, en contra de los pecadores que no se arrepientan y tengan un corazón endurecido, las personas oyen y lo que hacen es poner un corazón duro como el diamante. Y entonces podremos decir, los demonios tienen más sensatez que estos seres humanos. Por eso el Señor en múltiples ocasiones, Él nos asemeja a nosotros con las bestias, con los animales irracionales. ¿Saben por qué? Porque Dios razona con nosotros los seres humanos. Dice la Escritura que la sabiduría habita en las personas, en el razonamiento humano. Nosotros somos la parte habitable de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo a la imagen y a la semejanza de Dios. Somos hechos. ¿Qué tenemos? Un sentido de razón, un sentido de deber moral. Nosotros podemos escoger lo bueno y podemos escoger lo malo. Pero nosotros tenemos alma y tenemos espíritu. Nosotros tenemos ese hálito de vida. Tenemos un alma que Dios nos ha dado a nosotros. Pero ¿saben qué? Muchas veces las personas actúan peor que las bestias, que son brutas. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque las personas desprecian a ese Dios tan santo y tan lleno de amor que les extiende la mano para salvarlos de esta ira venidera. Que dijo aquel último profeta, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Huyan de la ira venidera, porque la ira viene a este mundo. La ira viene porque Dios va a aplastar a la simiente de la serpiente. Los enemigos de Dios van a ser aplastados y todos aquellos que tienen la marca o las características de Satanás, de rebelión, de un corazón altivo y soberbio, esas personas van a sufrir el justo juicio de Dios. Por lo tanto, un temor reverente a la palabra de Dios es la tercera característica para una persona cuyo corazón va a ser habitado por Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Una persona que tiene un temor reverente a la palabra de Dios es aquella persona que tiene una afectación santa y reverente ante la grandeza y la supremacía de Dios. Es aquella persona que tiene un deseo ferviente para no desagradar a Dios. Lo que esa persona quiere hacer es obedecer la palabra de Dios, porque la obediencia no solo trae bendición, sino que la obediencia agrada a Dios. Si usted quiere leer un mensaje bíblico para usted, para que lo guarde y lo atesore en su corazón, Dios lo que pide y lo que quiere de nosotros se llama obediencia. Por eso la fe se le llama una fe obediente. Eso es lo que pide Dios de nosotros, obediencia.
Obedezca la palabra de Dios y usted va a agradar a Dios. Desobedezca la palabra de Dios y juicio vendrá en su vida. Porque eso le pasó a Adán y eso le pasó a Israel y eso le pasó a Saúl y eso le ha pasado a muchas personas que aunque profesen ser cristianos, desobedecen en sus vidas la palabra de Dios y les va mal. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere habitar con aquella persona que tiembla, que tiene un temor reverente a la palabra de Él. Y las características de estas personas son que tiene una reverencia profunda a la palabra, tanto a las promesas como a las advertencias. Ser reverente a la palabra quiere decir que si Dios promete, en este texto tenemos una promesa. La promesa es que dice, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mis palabras. ¿Cuál es la promesa? Que Dios va a habitar, va a mirar, va a tener comunión con aquella persona que tiene estas características. Esa es una promesa y usted hoy la tiene que creer. Pero es una promesa condicional. ¿Qué quiere decir? De que Dios va a habitar en una persona que tenga estas características. Y si usted no cumple estas características, entonces Dios no va a habitar en su corazón. Pero yo soy cristiano, no importa. Pero yo ya me bauticé, no importa. Si usted no tiene estas características, Dios no va a habitar con usted. Por tanto, usted no está convertido, no ha nacido de nuevo, no es salvo. Y el propósito de la predicación es que usted se autoexamine, se evalúe, de manera que usted se humille delante de Dios. Amén. Pero ¿qué más? Cree las advertencias de la palabra de Dios. No solamente esto, sino que también se deleita en la palabra de Dios. Oigan, la persona que tiembla la palabra de Dios se deleita en la palabra de Dios. ¿Saben ustedes qué es deleitarse en la palabra de Dios? Tener una satisfacción en la palabra de Dios. Que usted cuando la lee, usted se siente satisfecho y usted dice, Señor, aunque yo he leído otros libros cristianos muy buenos, muy piadosos, nunca los podré comparar con tu santa y bendita palabra. Porque la verdad que la palabra es la única inspirada por el Espíritu Santo. Los hombres somos falibles. Aún en una predicación como esta, nosotros podemos decir una torpeza, no voluntariamente. ¿Por qué? Porque somos falibles. Pero la palabra de Dios es infalible. Amén. A ella nosotros debemos de creer. ¿Y qué más? Aquella persona medita en la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, se deleita, se goza, piensa en ella. Pero no solamente eso, sino que obedece la palabra de Dios. Miren lo que dice Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos, o sea, el que tiene mi palabra y los guarda. Hay dos cosas ahí. Tener la palabra es que usted aquí la tiene, no sobre la mesa, no. Usted tiene la palabra porque usted lee la palabra, medita en la palabra, ya la tiene. Pero luego de eso usted la guarda, la atesora en su corazón. Ese es el que me ama para ponerla por obra. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. De esta manera es como nosotros podemos tener comunión con Dios. Él va a habitar en nosotros si nosotros tememos reverentemente su palabra, la amamos, la reverenciamos, nos deleitamos en su palabra y la obedecemos. Obedecer la palabra es ponerla por obra. Es no quebrantar la palabra de Dios. Es no pecar en contra de sus mandamientos. Es guardar sus mandamientos. Si usted dice, yo amo a Dios, pero usted vive una vida quebrantando los mandamientos de Dios, usted está pecando contra la palabra de Dios. O sea, está pecando en contra de Dios. Entonces no tiene reverencia con la palabra. Obediencia a la palabra de Dios. Y finalmente si tiembla ante las advertencias y los castigos y los juicios que Dios ha dado en la Escritura. Salmo 119, 120 dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Finalmente, sí debemos de temer a Dios, pero cuando Dios está airado contra nosotros. Les voy a ser sincero, una característica de una persona que tiene un temor reverente a la palabra es que si Dios marca algo en la palabra, por ejemplo, vamos a tomar la Santa Cena.
Si nosotros tomamos la Santa Cena del Señor en la comunión de los santos y nosotros andamos en la práctica de pecados, en ese momento la palabra dice que el que tal practique la comunión estando en pecado va a traer juicio para sí mismo, porque juicio bebe y juicio come para sí mismo, y ese juicio viene de parte de Dios. Y cuando entonces escuche esa palabra, uno dice, un momento, voy a primero meditar en mi vida, voy a examinar mi vida y voy a ver si realmente me he puesto a cuentas con Dios. Si usted se quiere bautizar y cuando se va a bautizar, nosotros platicamos con usted y le examinamos y le decimos, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo están las obras de la carne? ¿Cómo está tu práctica de pecado? ¿Cómo están tus codicias y tus lascivias? Y la persona es interpelada por el Espíritu y la palabra y viene y dice, realmente yo estoy en mis pecados todavía y necesito arrepentirme. No se bautice, porque si usted hace eso, está acarreando juicio para su propia vida. Pero ¿y qué más? Si la Escritura dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Si usted escucha esa advertencia de Dios, lo más que usted puede hacer o lo mejor que puede hacer es que póngase a cuenta con Dios. Porque el Señor dice que Él va a habitar ¿con quién? Con el pobre de espíritu, con el humilde, el contrito de espíritu y con la persona que tiembla a la palabra de Dios, que la obedece, que la cree, que se deleita en ella, pero que también le tiene un temor reverente a sus juicios. Cuando Dios dice algo, ¿saben algo que a mí me llena de mucha fe? Que todo el Antiguo Testamento, cuando yo escucho esas historias, cuando yo las leo y veo sus cumplimientos, yo digo, este Dios es un Dios veraz, este Dios es un Dios fiel, este Dios no se equivoca. Mira aquí, lo que dijo que iba a hacer, esto lo hizo. Y si todo eso se ha cumplido, ¿qué nos hace pensar que Dios no va a cumplir los juicios que trae para el final? Sería engañarnos a nosotros mismos. Finalizamos brevemente con la promesa. ¿Qué es lo que Dios nos promete en este texto? Dice, pero miraré al pobre, humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Y miraré a aquella persona que tenga estas características. La promesa, mis queridas personas, es que Dios ha prometido que Él va a tener comunión íntima con los justos. Dios tendrá comunión íntima con las personas que cumplan estas características. ¿Y qué quiere decir ese miraré? Ese miraré no se imagine que Dios tiene unos ojos así y que está viendo a las personas. No, Dios es omnipresente, es omnisciente, Él es espíritu. Él está utilizando un lenguaje figurado para que nosotros entendamos. Ah, Dios tiene un ojito ahí, me está viendo ahorita. Imagínenselo, ese es un lenguaje figurado. Pero no crean que Dios tiene un ojo, Dios es espíritu. Amén. Entonces, Dios habitará con estas personas. ¿Y qué quiere decir? Que van a encontrar el favor de Dios. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, que la persona que tiene estas características va a tener el favor de Dios, va a tener el amor de Dios, va a tener la gracia de Dios. Hay una gracia salvífica de Dios, esa gracia que viene a operar en nosotros, esa gracia que nos convierte, esa gracia que nos santifica, esa gracia que nos preserva, esa gracia que nos da fortaleza día tras día. ¿Saben por qué razón las personas siempre tienen esa duda? Pero es que si me entrego hoy le puedo fallar. ¿Saben por qué? Por su corazón incrédulo, porque no creen en la promesa que Dios nos va a dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a caminar esta caminata cristiana. Agarrados de la mano. Imagínese usted que la caminata de cada cristiano es ir agarrado de la mano con Dios. Imagínese que Jesús va de la mano de usted y que Jesús lo va llevando para adelante, guiando su camino como el buen pastor. Enoc caminó con Dios.
Noé fue amigo de Dios, igual que Abraham. Ellos caminaron con Dios. Nosotros ahora, por el Espíritu de Cristo, podemos tener la misma caminata con Dios. Y eso se llama fe. Y se los digo, se los aseguro. Esa fe a mí me ha valido para mantenerme hasta el día de hoy. Porque Cristo es real. Dios es verdad. Él es veraz. Y Él nos lleva día tras día. Porque Él es Dios eternamente y para siempre. Pero también tendrá comunión íntima. Esa persona va a tener una comunión íntima. Usted sabe qué quiere decir que se cumpla la metanarrativa de la Biblia. Dios en el Edén, Dios en el tabernáculo, Dios en el templo, Dios en Cristo, Dios en el hombre y finalmente Dios en la nueva Jerusalén con nosotros. Comunión es la palabra. Dios quiere tener comunión con nosotros. Hoy Dios quiere tener comunión con usted. Pero usted debe tener estas características y debe comenzar con un verdadero arrepentimiento, una humildad de corazón, un temor reverente a su palabra. Y Dios sabe que proveerá para las necesidades, tanto físicas como espirituales. El pobre tiene necesidad, pero Dios va a proveer las cosas físicas y espirituales. ¿Saben por qué? Porque ahora tenemos una familia grande, se llama la familia de la fe. Ahora, si yo tengo una necesidad, yo sé por la Escritura de que mis hermanos tienen responsabilidad para suplir mi necesidad. ¿Saben por qué? Porque esto es la iglesia de Cristo Jesús. Porque todos somos miembros de un cuerpo y todos tenemos comunión. Entonces, si uno de nosotros está enfermo, uno de nosotros tiene necesidad, los miembros se mueven y suplen esa necesidad. Si yo no tengo un techo donde dormir propio, yo tengo que aquí, yo sé que aquí yo tengo muchos techos donde puedo ir a dormir. Si yo hoy no tengo un plato de comida para comer por mí mismo, yo sé que allá yo tengo muchos platos de comida para comer. Y solo necesito decirle a esta hermana, a aquella hermana, a aquel hermano que tiene la comunión íntima con Dios: mi hermano, no tengo que comer, ¿hay comida en tu casa? Y yo sé que la respuesta va a ser: mi amado, por supuesto que sí. Porque dice la Escritura que aquel, y esto es literal, es para los hijos de Dios, aquel que da un vaso de agua tendrá su retribución, su recompensa, pero aquel que sirve a los hijos de Dios, los que están en el reino, estos van a ser grandemente recompensados porque no lo hacen al hombre. ¿A quién se lo hacen? A Jesús. Pero estamos hablando de aquellos que tienen estas características. No al soberbio, no al de corazón endurecido, al no arrepentido, no al pecador que no quiere doblar su cerviz delante de Dios, sino aquel cuyo Dios mora en su corazón. Y Dios finalmente en esta promesa dice: morará, habitará con ellos. Finalicemos con Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué razón? Porque mora, habita con ustedes y estará ¿dónde? En vosotros. Y alguno podrá decir: ¿cómo si yo soy físico y el Espíritu, ese Espíritu inmaterial, podrá morar en mí? Pues nosotros tenemos el componente espiritual inmaterial que es alma-espíritu, y el alma-espíritu de nosotros es lo que hace comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Y cuando nuestro cuerpo sea transformado en la renovación del cuerpo, entonces ahí nuestra alma, nuestro cuerpo serán glorificados y ahí viviremos por siempre con Cristo Jesús. Él será nuestro tabernáculo en medio de la nueva Jerusalén y ahí moraremos todos nosotros. Pero una palabra de advertencia última. Dice la Escritura: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor Jesús, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces arrepiéntete pues de tus pecados. Y esos, mis queridas personas, es la palabra que Dios ha puesto para nosotros en esta mañana. Dios mirará, habitará con aquella persona que sea pobre espiritual, que sea humilde de espíritu y que tiemble a su palabra. Pregúntese usted si cumple con estas características, porque si no las cumple, entonces no diga usted que Dios mora en su corazón. Si usted todavía no cumple estas características, hoy nosotros queremos que vea al Señor Jesucristo, que corra al Señor Jesucristo como su único refugio, que se arrepienta delante de Él, que le confiese sus pecados y que se aparte de ellos y que crea en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo le aseguro que ese Cristo le dará el pan de vida y le dará de beber del manantial, y Él le vestirá con sus vestiduras de justicia, y Él le va a proteger y será su refugio por siempre y para siempre. ¿Y saben algo más? Le dará el Espíritu Santo para que Dios habite con usted. Amén. Amado Padre, te queremos dar muchas gracias, Señor, en esta mañana. Dios, tu palabra, Señor, realmente es verdad, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Por favor, bendícela, Señor, y bendice cada corazón de los que le escucharon el día de hoy. Todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga.